Muy bien, retomamos. Les cuento que son los últimos días de la fuerte liquidación de sol de las colecciones del verano 2020 en la óptica Stella Ginchuk. Descuentos de hasta el 70%, pero atención que quedan muy poquitos días. Óptica Stella Ginchuk, 7 locales, Montevideo y Punta del Este. Bien, volviendo a temas que son centrales y de preocupación general, vamos a pasar de la campaña electoral municipal a la realidad de la educación. Los paros anunciados ya por FENAPES, un gobierno electo que habla de diálogo, cómo se va a solucionar esto, qué repercusión les parece que va a tener. La educación se habla mucho de ella desde hace muchísimo tiempo. No sé si es que no ha cambiado porque nos hemos ocupado en hablar o si es al revés y si tenemos que hablar de grandes cambios o paulatinos. Nos está acompañando para este segmento del programa el profesor de filosofía, docente de ética, ensayista y columnista de filosofía, Pablo Romero. Hola. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La primera gran pregunta es esa. ¿Estamos hablando de cambios de ADN estructurales o estamos hablando de cambios paulatinos que vienen a irse gestando? Hay algunos temas en el campo educativo que se vienen discutiendo hace décadas, ¿no? En verdad, a veces, cuando tenemos esa expresión referida a la ley de urgente consideración, en verdad, nosotros tenemos una lenta consideración, ¿no? Más que urgente consideración, porque hay algunas cuestiones que las venimos discutiendo hace más de 2 décadas. O ejemplos por la elección de horas, que en el periodo pasado ni siquiera se pudo modificar. Es algo que hace años que además la mayoría de los actores educativos estamos de acuerdo que hay que modificar y no hemos podido avanzar ni siquiera en puntos que son elementales y básicos, que son consensuados. Esperemos que esta posibilidad de cambios nos genere... Bien, vamos al diagnóstico supuestamente consensuado. Partamos de esa base. Los problemas que se han señalado, más allá de problemas de estudio concretos, tienen que ver con una desvalorización de la función, de la naturaleza propia o el para qué de la educación, ¿no? Sí. Bueno, ¿y eso a qué remite? Lo primero que se me ocurre, hoy leía a Olivera, que hay una entrevista en El País, que es el representante probablemente más visible que tenemos en el campo del sindicato docente, colega, y yo creo de secundaria, y bueno, ¿no? Su misma referencia a que está deslegitimada la función docente, pero cuando en la entrevista también se le pregunta respecto, ¿no? de si le gusta enseñar, por ejemplo, él mismo hace una referencia a que no, que en verdad le gusta la historia, pero no enseñar. De hecho, no es docente, ¿no? Le preguntan, le preguntan sobre si la titulación es importante. Considera que sí, pero él no se ha titulado. ¿No es parte del problema? El hijo le pregunta, ¿no? Hace referencia a la entrevista, el hijo le pregunta que se va a dedicar a la docencia, ¿qué le parece? Le dice, no, dedicate a otra cosa. Bien, entonces... O sea, incluso en esta cuestión, yo creo que hasta los propios docentes más representantes y visibles, hay una cuestión respecto de la tarea docente que está muy deslegitimada socialmente, ¿no? Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que rápidamente... Bueno, ¿y ahí los sindicatos son parte del problema o parte de la solución? Los sindicatos, si nosotros no tuviéramos sindicatos fuertes trabajando sea la educación o lo que sea, viviríamos en condiciones, por supuesto, mucho más ruines, por decirlo de algún modo. O sea, los sindicatos obviamente es una herramienta necesaria e importante. El tema no es cuando caen en cuestiones corporativas extremas, en definitiva terminan trancando la rueda. Digo, ahora que necesitamos un espacio real de diálogo para poder construir y no volver a perder un nuevo quinquenio, ¿no? Hemos perdido, creo que 15 años. ¿Estos paros anunciados te parece que es un primer paso hacia perder otro quinquenio? Bueno, lo que pasa, yo que estoy en el aula, nosotros al otro día de los resultados de las elecciones nacionales, la misma sala docente, que por definición, digamos, ideológica del talante de la mayoría de los docentes del ámbito de secundaria, de primaria, no son afín al gobierno electo, digo, o sea, se sabía que había un preconflicto instalado ya de arranque, más allá de las decisiones que después a posterior se tomaran. Entonces, el sector que está, si se quiere, más radicalizado... La concepción democrática, porque de alguna manera, más allá de que no compartan ideología político-partidaria, es la decisión de un... No, pero no es que no es un tema que no se respete, lo que sí no hay una priori a favor, más allá de lo que se entiende. Claro, o sea, que hay una situación
previa ya instalada, que va a ser muy difícil la tarea del gobierno de generar cambio. Porque nosotros necesitamos, evidentemente, diálogo, ¿no? Y algunas declaraciones de personajes centrales del sindicalismo docente, por ejemplo, tildando a algunos jerarcas o neofascistas o mercenarios, es muy difícil después sentarse en la mesa, ¿no? A dialogar y construir desde ese lugar. Yo creo que hay un grueso de docentes que tenemos la posibilidad de llegarles con otro discurso de apertura al diálogo, que es lo que necesitamos para modificar algunas cosas que creo que todos estamos de acuerdo. ¿Cuántos van a parar? ¿Cuántos profesores, docentes? ¿Cuántos docentes van a parar? Mirá, generalmente no hay una gran adhesión de las últimas instancias, incluso en los periodos anteriores, al paro. En verdad, la última gran adhesión fue cuando el gobierno decretó la esencialidad de la educación. Sí. Digo, ¿no? Que una vez que decreta la esencialidad de la educación, ahí sí se incrementa. Lo que pasa es que hay una práctica en los hechos después, es que también los padres o no envían a sus hijos a los institutos, a los centros educativos. Escuchan la noticia, paro en educación, claro, y no van. Pero no se hace la evaluación de que capaz que los docentes en ese centro van. Hay un grueso importante que va, digamos. En algún punto la herramienta del paro ha quedado también desvalorizada, porque es un recurso que en definitiva no suma mucho, digamos. Podría sumar sobre todo si los docentes que paran o cuando paramos participaran en alguna medida, en reuniones, en participar de las marchas, pero si es quedarte en tu casa, digamos, y tomártelo como día franco y donar ese salario de ese día, ¿no? Que no lo cobrás al presupuesto nacional, por decirlo de algún modo. Si termina en eso, termina en un sinsentido. Y ese yo creo que es un poco lo que se ha agotado algunas de las prácticas de los colegas del sindicato, que es justamente recurrir permanentemente al recurso del paro. Y nosotros necesitamos un sindicato activo, construyendo también alternativas intelectuales, me refiero. Hay una ley de urgente consideración que se pueda ver críticas. Bueno, propongamos cuál sería una alternativa en esos articulados. Propongamos una reforma que provenga desde los espacios docentes y de los espacios sindicalizados. O sea, nosotros necesitamos actores que no participen como activistas en términos corporativos simplemente y no produzcan y no generen un debate intelectual. Eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, docentes dialogando desde la construcción, más allá de las diferencias ideológicas y de los intereses que siempre están en juego. Bien. El panorama no es muy alentador en principio, ¿no? No, está claro. Se entiende clarísimo las interpretaciones que cada colectivo hace sobre lo que puede llegar a pasar con este cambio de signo en el gobierno electo. Y todo el mundo tiene derecho a hacer la futurología que quiera, ¿no? Con los datos que tiene hoy, con su análisis al pasado y al pasado reciente. Todos tenemos derecho a hacer ese ejercicio. Pero en definitiva mi pregunta es si esto va para el panel primero, ¿no? En el tema concreto de la educación, ¿se sabe cuál es el camino? ¿Alguien cree que sabe el camino que tenemos que tomar? Porque la LUC presenta articulados que dentro de la propia coalición son cuestionados, ya sabemos cómo se para frente al anteproyecto el Partido Colorado. Desde los sindicatos, y tal como nos lo traslada nuestro invitado en este momento, hay un montón de rechazos, ¿no? Y resistencias a lo que incluye el anteproyecto de la LUC. Pero en definitiva, ¿cuánto hay de materia tangible, cuánto de subjetividad, interpretación y futurología en este intento de diálogo, que no está luciéndose como tal, pero no hay otra opción que el diálogo? Entonces, digo, ¿cuánto se está poniendo de preconcepto, cuánto de apertura, cuánto de sensatez? ¿Qué pensás? Sin intentar banalizar este tema tan relevante, pero por cuestiones de tiempo, yo creo que hoy la discusión que se plantea por la ley de urgente consideración, básicamente, y perdone que lo diga en estos términos, es por ver quién manda en la gobernanza. Exactamente. Y allí hay una disputa... la lucha de torcernos el brazo, vamos a perder otra vez esa batalla. Y hay una disputa compleja, porque en esa misma entrevista que tú mencionas de FENAPES, se habla de la autonomía de la educación, y por otro lado, Pablo da Silveira, este mediodía, acaba de decir que el cuerpo docente de secundaria son 60.000 docentes y que los que van a parar van a ser muy pocos. Por lo cual encuentro una vía difícil de acuerdo, siempre que el tema esté planteado en quién manda o quién gestiona la educación. Exacto. Bien, ¿alguien más, Vero?
No, yo lo que, cuando él hablaba, me preguntaba por qué los docentes que no están sindicalizados no intentan cambiar ese sindicato, no intentan estar presentes, por qué seguimos viendo las mismas caras. Tú hablabas de personas que son referentes hace muchos años dentro del movimiento sindical de los docentes, porque algunos que paran se van a su casa, otros van a dar clase, pero resulta que parece que ni unos ni otros están pudiendo cambiar el destino de la educación en nuestro país. Sí, sí. Hay un tema que atraviesa toda la sociedad, que es la de la participación política, y esto está también presente en el docente, que muchas veces va a dar la clase, se va para su casa y parece incluso que tener autocrítica en ese sentido, que podemos terminar convirtiendo en una especie de funcionario público burocrático, que voy, hago el trabajo repetitivo, me voy para mi casa y listo. O sea, hay un tema también ahí de compromiso de esa participación política en poder cambiar esa realidad. Algunos actores lo han hecho. Si pensamos en Robert Silva, por ejemplo, él llegó con su lista no sindicalizada a ser elegido como consejero en el CODICEN por los docentes. O sea, si bien hay sectores que se han movilizado y han planteado una alternativa a aquellos que están sindicalizados y ocupando esos lugares desde hace muchos años. Pero evidentemente hay una responsabilidad que es propia también del colectivo y que tiene que ver con algo que decía hoy, con verse reflejado a sí mismo como intelectuales construyendo el debate público en torno a la educación. Y ciertamente no tenemos ese gran activo intelectual que es el cuerpo docente, ¿no? Porque por su formación es un cuerpo docente que debería estar participando ampliamente en estos debates, en los hechos no participa, ¿no? O sea que es un espacio que ha quedado relegado a los dirigentes de siempre. Exactamente. Diego. Ese es el gran problema, ¿no? El tema de ese espacio a los dirigentes de siempre son dirigentes sindicales que no son docentes, que aconsejan a sus hijos no estudiar la docencia, que toda esa situación, incluso hay un desvalor incluso hasta del propio título. Entonces, toda esa situación es no pensando en la propia educación, sino pensando en lo ideológico, en lo político, porque sabemos que desde la educación se construyen muchos espacios políticos. Claro. Entonces, cuando se gana un espacio en educación desde un sindicato que hace política, y que no piensa en la educación realmente, porque habría que plantearse qué educación queremos, cómo queremos hoy nuestra educación. Venimos de pasar 5 años con contradicciones, es decir, la ministra de Educación en contradicción con los consejeros, es decir, ¿cuál es la educación que realmente el país quiere? Y que eso salga desde el espacio realmente educativo, pero del profe que va al aula, que está comprometido con sus alumnos, que ejerce la docencia y que ama la docencia. Y que desde allí surja un valor de construcción. Y esto es un anteproyecto. O sea, acá estamos midiendo fuerza, o se quieren medir fuerzas políticas, cuando se está hablando de un anteproyecto abierto a discusión a la opinión pública, abierto a la discusión incluso de los docentes para que traigan sus aportes y tildar a Pablo da Silveira desde una editorial ejerce su crítica y su oposición a la educación, es mirar tal vez demasiado miope la realidad de la educación. Ale, ¿coincidís con Diego? ¿Coincidís con Diego? No, a mí me gustaría aprovechar incluso que Pablo es un experto en el tema de la educación, además desde una mirada de la filosofía que, bueno, la mirada crítica hacia con el sindicato ya está hecha, me parece bien, además en líneas generales la comparto históricamente, ¿no? Creo que hay problemas en ADES en general, yo en particular digo que en la FES en particular están subrayados esos problemas. Pero acá voy a citar a Laura Raffo que el otro día dijo, una cosa son los sindicatos que tienen un rol, cuando se habló de pero en realidad lo que tienen la manija, lo que tienen la responsabilidad y lo que a ellos hay que exigir es a los gobernantes. Bueno, si esto me aplica para Dion, también tiene que aplicar para claro. Y a mí me gustaría que vos nos des alguna idea acerca de cuáles son los primeros lineamientos conocidos por el gobierno de coalición y acerca del rumbo que podría tomar la educación y cuáles te parecen felices y cuáles no tanto. Lo primero, y algo en relación con lo que se decía anteriormente, es que hay que trabajar sobre lineamientos en común. Nosotros no se puede volver, como la otra vez, el MEC por un lado, el CODICEN por el otro, secundaria con islas aparte y además con cortocircuitos entre sí, ¿no? Hasta el día de hoy, Celsa Puente y Wilson Neto se siguen tirando flores, ¿no? Filgueira y Mir, que eran los técnicos asignados en el periodo anterior para trabajar en el cambio de la educación, recordemos demoró 2 segundos. Muñoz todavía no se sabe por qué estuvo al frente del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, lo primero en ese sentido, Alejandro, sí, yo creo que es viene, un hilo conductor, y eso creo que es lo que se está planteando. Eso primero aparece recogido en el planteamiento de la Ley de Educación, en la Ley de Urgente Consideración. Un hilo que
vale aclarar que le da un mayor espacio de poder al MEC, eso es cierto, y yo creo que ahí se va a tener que buscar equilibrios respecto del CODICEN, porque es cierto que se puede vulnerar algún punto de una cierta autonomía que históricamente está colocada en el poder, si se quiere, técnico docente, ¿no? Que es la ANEP. ¿Exagerado poder para el MEC, entendés, de acuerdo a los primeros lineamientos? Yo creo que hay que buscar equilibrio, no sé si, o sea, yo creo que hay que tener lineamientos claros de una cabeza. Uruguay tiene una cuestión que es la evaluación permanente y la hiperdiscusión de todo, hasta para cambiar una papelera y los 20 consejeros discutiendo si la papelera va a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces nosotros no podemos perder nuevamente, por eso lo que decía al comienzo hoy, urgente consideración, bueno, yo diría lenta consideración, porque en algunos temas no podemos estar 20 años viendo qué cambio mínimo hacemos en alguna cuestión. Entonces al lugar lo de la urgencia. Que ser ejecutivo y bueno, es que por eso digo, en ese sentido yo coincido en que hay cuestiones que las tenemos que zanjar de una vez, se zanjan con diálogo. Pero hay que estar atento a esta cuestión de la autonomía, comparto el fortalecimiento que hay que hacer urgente también respecto de la formación docente, yo creo que hay un cambio importante ahí a trabajar. Una descentralización que creo que también se está planteando de algunos actores, ¿no? Hacia el interior, una descentralización real. El cambio de horas de la elección, que creo que también se va a implementar en ese sentido. Y bueno, me preocupa quizás, yendo a lo que hay que atender más, a esta cuestión de cómo se van a encontrar esos equilibrios entre el MEC y el CODICEN. Bien, Alfredo. El panorama me parece igual positivo en principio por aquellos actores que están al frente. O sea, yo creo que el diálogo entre Pablo da Silveira, ¿no? Cabeza visible del MEC, y Robert Silva en el CODICEN, creo que es alentador y son además personas que están capacitadas para poder llevar adelante ese diálogo. Bien, vamos a ver qué pasa. Yo creo que la clase política tiene un síndrome de Estocolmo con el tema educativo. Y es que realmente no se animan a agarrar el toro por las guampas. Y esto tiene orígenes, entre otras cosas, en la reforma Rama. Cuando Rama, con un montón de gente, entre ellos gente de izquierda, ¿no? Porque estaba Tornaría, Vilaró, estaba Williman también, que no era colorado. Que tuvo sus protestas sindicales también, por supuesto. Exacto. No, y aparte los echaron de sindicatos, los declararon traidores, etcétera. Persona no grata. Claro, persona no grata. Como a Robert Silva Como también. a Robert Silva le pasó también. Entonces me parece que a partir de ahí como que quedó una cuestión que con la enseñanza no hay que meterse mucho porque la corporación docente, las camarillas docentes, tiene un peso bárbaro, no sé qué, y hoy nadie cuestiona el tema de las escuelas de tiempo completo, los liceos de tiempo completo, los CERP, los famosos centros de formación docente en el interior, que eran el enemigo número uno, etcétera, y un montón de cosas más, el inglés, la computación, todas esas cosas que Rama proponía. Bueno, a la larga fue reivindicada la reforma era un Rama. viejo autoritario, era lo que tenía Rama en contra, que duró como... Pero a partir de ahí nadie se quiere meter con la educación. Entonces la izquierda durante 15 años está pisando huevos. Y yo creo que la nueva administración sigue pisando huevos, no se anima tampoco a encarar de frente. Lo que dijo Mujica en su momento, sí, que el problema eran los sindicatos de educación. Sí, claro. Pablo. Bueno, sí, en realidad, claro, se ha creado como un leviatán, ¿verdad?, en las corporaciones estas de los gremios de la educación. Lo que hay que entender acá, que la educación, y sobre todo a nivel de secundaria, que no lo digo yo, sino lo dicen las propias estadísticas, el índice de repetición, el índice de deserción es tremendo y un cambio tiene que haber de alguna forma. El gobierno electo, en su propuesta, en su proyecto de gobierno, ¿verdad?, en el programa que presentó de estos 60 y pico de artículos que tiene la LUC y demás, fue una propuesta de gobierno y la gente lo votó. Y si la gente lo votó para que esto se aplique. Podrá gustar más, podrá gustar menos, podremos discutir más, podremos discutir menos. Pero se tiene que aplicar. Lo que tienen que entender las corporaciones sindicales, que no son ellas las que mandan. La que mandan es la gente mediante el voto. Y cuando la gente vota y se expresa, elige un proyecto de país que quizás es diferente. Sí, igual hay que gestionar el diálogo más a eso, porque si no es darse contra la pared. No es ceder a los corporativismos, pero hay que buscar los espacios. Porque el autoritarismo, me refiero, un gobierno, una cosa es el autoritarismo, otra cosa es la autoridad, ¿no? La autoridad se legitima desde ciertos lugares. Entre esos lugares que se legitima es el llamado al diálogo maduro, ¿no? Después, si de la contraparte eso no existe, bien, pero la cancha tiene que abrirla y en ese sentido hay una responsabilidad del gobierno también de convocar a, como decía también el panelista, a
los actores que están en el aula, a los educadores públicos, sumar a gente de la educación pública realmente a dialogar y poder construir espacios. Pero ¿cómo vas a tener un...? Que vengan Señores, del aula. tenemos que despedir a nuestro invitado y cerrar este tramo del programa. Bien cortita. Entonces, los medios de comunicación, cuando anunciamos un paro de la enseñanza, debiéramos acompañar esa noticia con alentar a los padres a que manden a los hijos al centro de estudios, porque probablemente muchos docentes sí se sumen a trabajar. Y yo creo que deben informarse bien al respecto. Bien. Yo creo que en otros periodos no, porque también, como mencionás que muchas veces también pasó lo mismo. Los padres ni los mandan porque deducen que, y resulta que después el paro tiene muy poca adhesión, entonces que vayan. Sí, igual ese es un tema, en todo caso, secundario respecto de lo importante que es bueno, no intentar supuesto. secundario, que es ver está si no clarísimo, volvemos pero a perder pensando en otro el tiempo en arranque esta del pulseada. liceo, Permanecen abiertos, el punto es Sí, el arranque, ¿no? es así. Después seguimos en profundidad los debates. Ojalá que nos vaya bien. Romero, muchísimas gracias por No, gracias habernos a ustedes por la acompañado invitación. en el día de hoy. Pausa y ya venimos.